algo. Usted sabe que el político y nosotros tenemos que guiarnos no de la pasión, sino dejar la pasión a un lado y pensar con la lógica y la razón. ¿Por qué yo me refiero en ese sentido? Don Eli, las encuestas son un reflejo, son una fotografía de la realidad momentánea. Nosotros, independientemente de que yo sé que usted tiene mucha simpatía por la reelección del presidente Medina y que las encuestas reflejan un alto porcentaje en el hipotético caso de que el presidente Medina quiera reelegirse, yo sé que va a tener todo el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, don Elis, eso tiene que ir acompañado de un acuerdo implícito entre el expresidente Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y líder del Partido de la Liberación Dominicana, y el presidente Medina. Yo creo que en el momento que el presidente Medina decida, porque eso está en una decisión de él muy personal, decida optar por la reelección, yo estoy convencido de que el presidente Fernández lo va a apoyar. Obviamente, eso es si el presidente Medina decide tomar esa decisión. Pero ¿qué sucede con eso, don Elis? Mire, si el presidente Medina decide esa decisión, corre el riesgo de caer en lo que hemos hablado del caso del ingeniero Montaz, en la incoherencia. ¿En qué sentido yo me refiero? Él ha sido en ese sentido muy categórico y ha expresado en múltiples ocasiones de que él no está en reelección. Entonces, eso sería un poquito incómodo. Un hombre que tiene un presidente que está haciendo una labor tan altruista, tan hermosa, que tenga un lado de que se puede empañar, de que él no estaba de acuerdo con eso y después decidió optar por eso. Fíjate. No, pero mire, don Eli. Fíjate algo muy importante. Yo te voy a enseñar algo muy importante. El problema no es que él lo quiera. El problema no es que él lo quiera o que no lo quiera. El problema está en el seno del pueblo. Fíjate, te voy a señalar algo muy importante. ¿Será en el seno del partido? Hace un cuartenio, en Brasil, uno de los gobiernos más extraordinarios que ha tenido Brasil, después de Jânio Quadros, fue el gobierno recién pasado de Lula da Silva. A Lula no dijo que se iba a reelegir. No dijo que se iba a reelegir. Fue el pueblo y los sindicatos. Pero la Constitución se lo permitía. Fue el pueblo que sindicato. Pero sí, la Constitución sí, se yo lo estoy permitía. consciente que sí. Entonces, Que la Constitución de la República Dominicana, no la le del permite. 2010, no contempla la reelección. Entonces ya eso es un escollo. Pero hay algo muy importante. El pueblo es soberano. Y mientras el licenciado Medina lo siga haciendo como lo estás haciendo, en la forma y en el contenido, bien para el pueblo dominicano, con la estabilidad económica, la estabilidad de inversión a nivel internacional y a nivel nacional, fruto de esa responsabilidad, los inversionistas extranjeros han visto que este es el único itinerario del Caribe para hacer sus grandes inversiones, y lo están haciendo. América y Europa, esos grandes empresarios han venido aquí a visitar y ya cursan tratados contractuales entre el gobierno y esos empresarios para empresas en la República Dominicana. Entonces, la forma de educación que se lleva a efecto en la República Dominicana
el itinerario de construcciones de escuelas en nuestro país, la sensibilidad humana del presidente Medina, esa sensibilidad que lo ha llevado y que lo llevó a ser Alto de Cachón en el sur de la República, y ahora La Barquita aquí en la capital de la República, en la zona este, y otros proyectos de gran envergadura. Lo más esperado por la parte este, que es la segunda fase del tren, del metro en la República Dominicana, y una serie de cuestiones que tiene el presidente en carpeta y que le está haciendo paso a paso, y que está visitando a quien tiene que visitar en los campos. Esa apertura, Rafaelito, de abrir esa forma abierta de que el progreso entre por el campo, fundamentalmente por la producción agrícola y agropecuaria, en un país como el nuestro, que se dejó caer. Inclusive el gobierno de Hipólito Mejía, que es agrónomo, dejó caer la producción en la República Dominicana. Todo eso es una realidad. Entonces el gobierno también nuestro del doctor Leonel Fernández dejó caer la producción agrícola en la República Dominicana. Todo eso es una realidad. Entonces es una realidad todo. Pero entonces, hay otra realidad, don Ellis. El avenimiento formal de los préstamos personales para el crecimiento de la pequeña empresa en la República Dominicana. Esas son cosas que el pueblo lo ha visto de una forma tal, y esa forma tan sencilla y tan humilde de gobernar. Todo eso. No soy yo que lo pide. Estamos de acuerdo. Es el pueblo es que dice que de no ir Medina es difícil que el Partido de Liberación Dominicana se mantenga en el poder. Las encuestas no dicen eso. Mira, faltan 2 años para las elecciones. Pero tenemos, 2 años justos. Don Eli, tenemos que ser racionales. Una cosa es los sentimientos que usted quiera y otra cosa es la racionalidad. Las encuestas no reflejan que si no es el presidente Medina no se gana, al contrario, ya están reflejando todas las encuestas que con el presidente Fernández se garantiza la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué significa eso? Que si el presidente Medina, que ha hecho una labor loable, magnífica, bien valorada, tal como usted dice, aunque el presidente Medina esté tan bien valorado, el presidente Medina llegó ahí para gobernar, que él mismo lo ha dicho, por 4 años, que a los 4 años se va. Entonces, esa coherencia es lo que ha caracterizado al presidente Medina. Entonces, ¿por qué poner en entredicho esa coherencia del presidente Medina si las encuestas reflejan que con el expresidente Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana garantiza su permanencia en el poder? Yo le pregunto a usted, ¿por qué poner en entredicho eso, don Ellis? Ahora, si fuera que yo, como dirigente de las bases del Partido de la Liberación Dominicana, si estuviera sucediendo lo contrario, de que con ninguno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana se puede retener el poder, yo soy el primero que estaría apoyando y respaldando las aspiraciones de que el presidente Medina siga en el poder. Pero es que el presidente Medina, una de sus grandezas, una de las cualidades de que ha sido valorado es porque es un hombre de palabra, es un hombre que cree en la palabra. Él ha dicho, yo vine aquí a gobernar por 4 años y a los 4 años me voy para mi casa. Entonces, ¿por qué poner en entredicho? ¿Por qué poner en duda la palabra del presidente, don Ellis? Óyeme, Rafaelito, una cosa es muchas veces lo que diga el presidente y otra cosa es lo que dice el pueblo. El pueblo pedía a grito en cuello
que se hiciera una reevaluación del proyecto que se firmó para la entrega de la montaña aurífera de la República Dominicana De Loma Miranda. a la Loma Miranda y a la Barrigol. Y el pueblo es tan grande que Medina, sabiendo que ese proyecto lesionaba en intereses, pero que había sido firmado en esa ocasión por Leonel Fernández y el Congreso le había dado su apoyo, puso los oídos en el corazón del pueblo. Y está llamado el presidente Medina en estos 2 años que cumple, y las encuestas siguen dándolo como el presidente de más popularidad, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel de América. Yo te decía ahorita que en Brasil, la Constitución de Brasil solamente por 4 años. No, don Eli. Y el pueblo brasileiro, espérate, el pueblo brasileiro le dijo a Da Silva, no, necesitamos 4 años más de poder político para seguir haciendo la obra de engrandecimiento a Brasil. Y mira dónde está Brasil económicamente. De la única forma que el presidente Medina puede completar su obra de gobierno es con 4 años más. Don Eli, vamos a hacer una pausa y vamos a volver en un momento entonces. Rafaelito, a pesar de los problemas internacionales, la política internacional, que está muy engorrosa en los últimos días, los problemas del espionaje chino en Norteamérica, eso ha traído una unificación entre Putin y Xi Jinping. Los problemas del retorno de las tropas rusas que estaban en la frontera con Ucrania y el problema agresivo de la política de Hanoi, de Vietnam del Norte, de Vietnam, sobre el problema chino de la plataforma de petróleo que se ha hecho en su frontera marina. Tomando eso en consideración, eso va a traer una lucha política en esos pueblos, y esto podría traer problemas económicos a la República Dominicana en el futuro. ¿Cómo tú visualizas la economía de la República Dominicana esencialmente, no obstante a los problemas fundamentales a nivel internacional? Don Eli, mire, la economía dominicana está atravesando vamos a decir, un escollo. ¿Y cuál es? Don Eli, el modelo dominicano y el modelo global está dando señales inequívocas de agotamiento. ¿A qué yo me refiero con eso, don Eli? Yo me refiero las grandes potencias, específicamente Estados Unidos, entienden que el gobierno debe ir en auxilio y en la protección solamente de las grandes empresas. O sea, me refiero a las empresas que pagan tributos.
Sin embargo, hay un grave problema, don Ellis. Hay una disyuntiva con eso. ¿Por qué razón? Porque en los últimos 12 años, la República Dominicana, el sector privado formal ha generado en los últimos 12 años apenas el 6% de los empleos que se han generado en los últimos 12 años han sido generados por el sector privado. ¿Qué significa eso? Que el 18% de los empleos generados en el sector privado en los últimos 12 años son generados por la economía informal. ¿A qué yo me refiero? A los sectores económicos que no pagan tributo. Y el 76% de los empleos en los últimos 12 años han sido generados por el sector gubernamental. ¿Qué nos reflejan esos indicadores? Algo muy simple, don Eli, que tanto el sector gubernamental, o sea, el gobierno, el sector público, paralelamente con el sector privado que se encuentra en la informalidad, me refiero a la micro, a la mediana empresa y a las MIPYME, son la generadora del 94% de los empleos en los últimos 12 años. ¿Qué significa eso? Que se ha convertido el híbrido de esos dos sectores en la verdadera columna vertebral del desarrollo y del crecimiento en la República Dominicana. Entonces, de manera pues, cuando vemos esos números, esos indicadores de manera fría, nos damos cuenta que el gobierno debe darle total apoyo, como lo está haciendo el presidente Danilo Medina, a lo que es el sector informal por vía de la banca solidaria. Y a eso es que nosotros nos referimos, don Eli, cuando hablamos muchas veces de que se necesita incrementar la presión tributaria y de que debe haber un cambio en la composición de los tributos, don Eli. Porque ¿qué sucede? La economía dominicana necesita no que el gobierno haya colocado en banca solidaria solamente 3.000 millones de pesos, no. Necesita colocar en manos de banca solidaria más de 70.000 millones, pero para eso necesita incrementar los ingresos y tiene que ser por vía de la presión tributaria. Y en consecuencia, estamos hablando que en República Dominicana, don Eli, hay aproximadamente está entre 500.000 a 600.000 MIPYMES que están en la informalidad. Y la única manera, don Elis, para que esas empresas que están en la informalidad, que han generado el 18% de la empleomanía en los últimos 12 años, pasen a la formalidad, que eso significa pagar tributos, don Eli, es recibiendo un financiamiento a una tasa de interés blanda. Esa es la única manera, don Eli, que esas empresas pueden pasar a la formalidad, porque con ese financiamiento es que esas empresas van a poder incrementar sus ganancias, incrementar sus dividendos, y eso es lo que lo va a llevar a que puedan pasar a la informalidad. Mire, don Eli, ese dato es un dato maravilloso, estremecedor, porque ¿qué significa eso? República Dominicana, don Elis, es un país colonizado por los españoles. Eso significa que somos un país de emprendedores. Realmente la naturaleza del dominicano es emprendedor. Y por eso vemos que hay alrededor de 600.000 MIPYMES que están en la informalidad y que necesitan recursos, don Eli. ¿Para qué? Para poder incrementar sus ganancias y poder ser pasadas a la formalidad. Y a eso le tenemos que agregar, don Elis, que tenemos aproximadamente 10 años que el salario nominal de los servidores públicos se ha mantenido congelado, don Eli. Apenas se ha incrementado un 10%, de un 10 a un 12% el salario del empleado público. Y vuelvo y les reitero, conjuntamente con el sector privado que está en la informalidad y el sector gubernamental, es la verdadera locomotora del desarrollo de la economía dominicana. Entonces, cuando tú dices que la presión que hay no podría llevar a efecto esa presión para
una mayor recaudación a través de impuestos internos sobre la base de el pacto fiscal. Efectivamente, a eso es que nosotros no abogamos, a un pacto fiscal integral, donde se incremente la presión tributaria y se cambie la composición de los impuestos directos e indirectos, que hoy en día los impuestos directos están redondeando el 33% y nosotros abogamos porque se lleven a un 45%, a un 47%. De eso es que se trata, don Eli. De eso que se trata. Entonces, ¿tú crees que fundamentalmente, si se lleva a efecto el pacto fiscal, habrán los recursos específicos para que esas pymes enciendan los motores formalmente? Así mismo es, y haya una revolución? Una verdadera revolución en el desarrollo de la economía. Correcto. Y de eso es que se trata, don Eli. De eso es que se trata en la República Dominicana. Fíjate, yo te iba a decir sobre la base del problema de América, en el sentido de que los organismos de seguridad de Estados Unidos jamás se han equivocado en su terreno. Y cuando Estados Unidos somete a la justicia a un emigrante o a un diplomático de diferentes países por espionaje, lo hace con la mayor responsabilidad. Y esto lo ha hecho Estados Unidos en el sentido, después de hacer una investigación exhaustiva de sus organismos de seguridad nacional. Por eso te digo que el problema, aunque la República Popular de China haya dicho que ninguno de los miembros que son militares, que son del campo militar chino, con funciones diplomáticas en Estados Unidos, y los organismos han dicho que cibernéticamente ellos han hecho espionaje a la Comisión Cibernética Norteamericana. Y el problema se ha derivado de ahí, e inclusive la República Popular de China se ha retirado de la mesa de conversaciones sobre los problemas económicos que tú sabes que rondean unos grandes billones entre Norteamérica entre Occidente y Asia, podríamos decir. Y Occidente, sí, correcto. Entonces, hay unos problemas que no se van a dilucidar por todo el tiempo. Y me trae a colación la pronta reparación de la diplomacia rusa y China, que ya se ve a Putin junto con Xi Jinping, ya se ven en conversaciones bilaterales, no se sabe cuáles serán los fines, y yo creo que Estados Unidos lo ha hecho bien porque debe resguardar su soberanía en todos los aspectos. Y los organismos norteamericanos, cuando dicen sultanejo, perencejo, dentro del marco diplomático está en espionaje, es porque lo ha hecho, porque esos organismos de seguridad, que no son uno ni dos, pues es difícil. Don Eli, despide el programa ya. Bien, pues, amigos televidentes, el tiempo, como ya hemos dicho, siempre es enemigo de la humanidad. Y del debate de las ideas. Y del debate de las ideas nos dice que hasta la próxima semana para un programa más de Apuntes Político-Económicos con el licenciado Rafael Jiménez y quien les habla, Elis Cordero. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes de su canal Santo Domingo TV, canal 24,
y 69 UHF. El doctor Rafael Jiménez, quien les habla, Elis Cordero, le dan su bienvenida al programa Apuntes Políticos Económicos. Muy buenas noches. Don Eli, ¿cómo usted está? ¿Cómo estamos, ¿Cómo Rafael? ha estado esta semana? Dígame. Bueno, esta semana he estado un poco candente con el problema de la chikungunya. Sí, don Eli, tenemos que tratar ese tema. Sí, el presidente de la República, el doctor Freddy Delgado, el ministro de Salud Pública. Sí, el ministro de Salud Pública, pues han llevado a efecto, o están llevando a efecto una gran labor de profilaxis en el seno de la capital de la República, donde despiadadamente ha comenzado y hay más de 35,000 personas afectadas. Pero eso es una cifra escandalosa. Muy escandalosa. Se ha dicho que es un mosquito, pero yo no conozco ese mosquito. Yo no sé cuál es ese mosquito, porque yo no lo conozco con toda sinceridad. Pero ¿cómo lo va? Es el mismo mosquito que transmite el paludismo, don Eli. Mira, y el dengue. A mí no se me puede venir con ese tratagema. Y te digo así, porque yo conozco, he leído Abuelo de Pájaro sobre los problemas de la guerra bioquímica de los pueblos desarrollados del mundo. Y yo, para mí, creo y tengo la certeza y la seguridad de que la chikungunya no es más que un experimento de los países de poder utilizando los medios de la guerra química para tomar en consideración qué puede hacer ese experimento en los pueblos cuando tengan su problema específico de guerra. Y te digo esto porque no me explico. Para la chikungunya llegar a la República Dominicana tenía que pasar necesariamente por América del Sur. Y la chikungunya viene específicamente del Congo belga, de África. Y ya no se habla de que la chikungunya está en África, sino que está en la República Dominicana. Y se viene hablando de ese problema desde el mes de diciembre del año pasado. Es decir, que se iba preparando la población. Se iba preparando la población para el problema de los experimentos. Y aquí no venga nadie a decirme que esto. Tienen que enseñarme el mosquito. Don Eli, pero que se enseñe el mosquito a la población de República Dominicana. Don Eli, si no es así. Usted está haciendo una acusación si no es así, muy temeraria. No es una acusación temeraria. Yo no he acusado a ningún país determinado. No he acusado a ningún país determinado. Pero todo el mundo sabe y comprende lo que es el problema de guerra química. A la República de Cuba, que ya tiene su repelente dentro del marco de la guerra química, tiene su repelente. Vamos a esperar cuáles serán los problemas entonces en Haití y la República Dominicana. Si hay una profilaxis verdadera de que cuando se comience casa por casa a traer la profilaxis y llevarla específicamente y que se acabe el mal del que padece la República Dominicana, el cual se dice que es un virus, porque se ha hablado de virus. Sí. Entonces, ¿cómo se habla de virus si es un mosquito? Si es un mosquito que pica, ¿cómo se habla de virus? Pero Salud Pública no ha hablado de virus. Eso es la gente que ha hablado. En los medios de comunicación ha salido en varias ocasiones que es un virus. Sí, pero eso ha sido un error de los medios de comunicación. Pero entonces, por eso yo estoy haciendo el mero análisis que hago, porque lo he visto en los medios de comunicación escritos, inclusive los medios de comunicación televisivos, varios de los productores de programas
e inclusive programas noticiosos de los mismos medios, han hablado de virus. Y cuando se dice un virus, no puede ser